Muy buenas tardes a todos. Un gran placer tenerlos aquí con nosotros en la tarde de hoy. Eh, Estamos en el último de los eventos de este año y uno muy importante porque, como algunos de ustedes saben, hemos estado celebrando los 10 años de nuestro programa Liderazgo por Bogotá. Y una manera de celebrarlo fue hacer una serie de charlas, conversatorios con escogiendo unos temas que consideramos muy importantes en Bogotá. Tuvimos a la secretaria del Medio Ambiente hablando sobre temas de medio ambiente en Bogotá, al secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, aquí en este salón conversando sobre la situación de las finanzas públicas de Bogotá. Y tuvimos una charla muy interesante con el secretario de Salud de Bogotá sobre el manejo de la pandemia en Bogotá, que fue uno de los episodios que tuvo que manejar ese secretario, el secretario de Salud que ha estado los 4 años con la alcaldesa Claudia López. El punto de hoy, el tema de hoy, es tanto más importante que todos los anteriores y es muy honroso para mí, un gran placer para mí, muy grato presentar a Michael Weintraub, quien nos, dentro de su complicadísima agenda, porque realmente es complicada, nos acompaña en la tarde de hoy con Juana Uribe, quien va a hacer unos comentarios a la presentación de Michael. Michael es profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad de los Andes y estaba conversando con él que hace 8 años está vinculado con la escuela. Además, es director del área de seguridad y violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, el CESED, que está en la Facultad de Economía, pero que es un centro interdisciplinario, investigador senior del Peace Research Institute de Oslo. Eh, a, 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 tiene un enorme número de publicaciones en distintas revistas y es miembro de la Secretaría Técnica del Proceso de Transformación Integral de la Policía Nacional de Colombia. Es un gran experto en estos temas y además Michael, pues, no nació en Colombia, pero eh, habla español mucho mejor que cualquiera de nosotros y es más colombiano que cualquiera de nosotros. Es un verdadero eh, honor tenerlo esta tarde con nosotros. Y Juanita Uribe ha estado vinculada, me estaba contando, desde hace mucho rato, es abogada, estuvo vinculada con la Corte Constitucional, con la Dirección de Fiscalías, de Políticas Públicas de la Fiscalía, y tiene una trayectoria también en estos temas muy interesante. Así es que bienvenidos Michael y Juana. Y Michael, tienes the floor. Listo. The floor. Dale, dale. Okay. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Me da como pena usar el micrófono, pero vamos a hacer esto como grabado, entonces mejor me toca. Gracias, Gloria. Entonces, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con legitimidad, tiene que ver con confianza, tiene que ver con autoridad. O sea, cómo es que el Estado logra construir, reconstruir confianza, ¿listo? Entre la ciudadanía. A ver, chévere. Entonces, lo que voy a hablar hoy, pues no voy a hacer como un deep dive de un paper con todas las cosas metodológicas, pero yo creo que algunas lecciones viene de este paper que es en coautoría con varios amigos y compañeros de la Universidad de Afite en Medellín, pero también con un mayor de la policía
que fue fundamental para permitirnos hacer este tipo de intervenciones que he hecho Juanita y yo, lo vamos a discutir después, porque fue parte de un proceso de transformación policial. Justamente viene de ese proceso, este experimento que les voy a contar ahorita. Pero quiero empezar con una afirmación de que es muy difícil para los estados construir confianza. O sea, a pesar de que si estamos hablando de policía, si estamos hablando en el sector de salud, en el sector de pensiones, de lo que sea, o instituciones hoy en día sufren de un déficit de legitimidad, un déficit de confianza. Aquí les doy como algunos daticos. En el OECD, más del 50% de los ciudadanos desconfían en su gobierno. En mi propio país, en Estados Unidos, la desconfianza en instituciones públicas es a unos niveles históricos. O sea, tenemos una falta de confianza en el gobierno nacional. Y también en países en vía de desarrollo vemos algunos casos acá como más extremos de desconfianza en el gobierno, por ejemplo, en Argentina, Venezuela, en Brasil. Hace un año, cuando fueron medidas esos niveles de confianza, pues rondearon más o menos en el 80%. O sea, estamos viendo algunos niveles de desconfianza súper altos. Pero la desconfianza o la confianza es particularmente importante para la policía. Y les cuento algunas razones por qué. Primero, porque en muchos lugares de cualquier país, Colombia no es una excepción, es como la cara del Estado. Los policías interactúan más con ciudadanos todos los días que cualquier otro funcionario público. Obviamente la policía posee como una discrecionalidad súper alta en sus interacciones con ciudadanos. Pueden decidir cómo interactuar con los ciudadanos de una forma que eso abre la puerta a abusos. Y naturalmente por estar facultados de usar la fuerza, también tiene la posibilidad de usar fuerza de forma indiscriminada y muy discrecionalmente. Y finalmente, creemos que la confianza juega un rol muy importante en reducción de delitos, o sea, en mejorar la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Si los ciudadanos confían en la policía, son más dispuestos a denunciar delitos, son más dispuestos a colaborar en la investigación criminal. Hola, sí. Según la teoría, reducir la delincuencia. Entonces, la confianza es realmente un pilar fundamental en cualquier cosa que quisiera hacer un gobierno para reducir el delito y mejorar la seguridad ciudadana. Pero, como les dije, pues al principio, la confianza está sufriendo mucho, particularmente en nuestros países en el sur global. O sea, confianza en la policía está en algunos niveles mínimos históricos. No solamente acá, como podemos ver en México y Guatemala, la desconfianza es muy alto, pero también en África la confianza en el ejército, y eso de hecho pasa también en América Latina, es mayor que la policía en literalmente todos los países del continente, salvo uno que es Côte d'Ivoire, o sea, el Costa de Marfil, no sé por qué ahí no. Pero básicamente hay otras instituciones de la fuerza pública que gozan de mayor legitimidad, mayor confianza comparado con la policía. Solamente como algunas grafiquitas para mostrar esas dinámicas con más detalle. O sea, aquí pueden ver confianza ciudadana en la policía por país. Más aquí, mayor confianza. Más acá, menos confianza. Miren la flechita, Colombia. O sea, entre no sé cuántos países están acá, 50. Estamos como en el número 4 o 5 peor. ¿Listo? Y en el tiempo hemos visto un deterioro en la confianza hacia la policía. Esto muestra, eso es desconfianza, o sea, el porcentaje de la población que tiene una visión negativa frente a la Policía Nacional. Podemos ver eso solamente en Colombia, un deterioro secular, es decir, monotónica, es decir, como constante, básicamente en el tiempo, hacia la Policía Nacional. Hay muchas teorías de esto, no tenemos tiempo de discutir eso. Si quieren, podemos discutir eso, porque vemos, por ejemplo, algunos momentos de deterioro marcados. 2016, ¿alguien puede pensar qué pasó en 2016? El acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que eso abrió un espacio para discutir otros temas que estaban fuera de la agenda pública, que finalmente pudimos hablar de problemas dentro de la policía, pero vemos hoy en día como 60% de la gente en el país que básicamente cree que no confía en la Policía Nacional. Entonces, en este paper, en varios proyectos en que estamos metidos, hemos intentado entender cuáles son los obstáculos, qué es lo que realmente obstaculiza la confianza hacia la policía. Y una cosa tiene que ver con
la forma en que la gente, pues los policías tratan a la gente. ¿Sí? Entonces, existen sesgos reales o percibidos en la forma en que la policía interactúa con la gente de forma cotidiana. Y en particular, hay una literatura que habla de la justicia procedimental. Eso es como un término muy gomelo. Para decir, bueno, si hay sesgos percibidos en la forma en que se trata a la gente, si hay discriminación, si no hay como imparcialidad en la forma en que trata a la gente, si uno grita a la gente, pues naturalmente no se va a sentir bien, ¿cierto? Entonces, la justicia procedimental es básicamente, dice que cuando los procedimientos son justos, imparciales, que faltan sesgos, la gente está dispuesta a aceptar la autoridad de uno. ¿Listo? Que está dispuesto también a confiar de que incluso si el resultado no es acorde a sus intereses, lo van a seguir lo que diga la autoridad. ¿Listo? Entonces, garantizar la equidad y transparencia en interacciones fue justamente construir esa confianza que tanto les dije no existe hoy en día. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este paper, en este experimento, es vamos a intentar inculcar o reinculcar esos valores en la Policía Nacional, ¿listo? Y básicamente vamos a hacer esto en colaboración, por supuesto, con la Policía Nacional. Les voy a contar los detalles más adelante, pero básicamente tenemos el mando central de la policía haciendo una sesión presencial con comandantes de estaciones en diferentes ciudades de Colombia, justamente enfatizando la importancia de ese trato como uniforme, ese trato justo, con los ciudadanos con que interactúan. Ellos después difunden esos mensajes a sus patrulleros en las estaciones de policía donde tienen mando, donde mandan, y van a como intentar enfatizar de forma recurrente a los policías bajo su mando que esos valores sí son importantes. El buen trato al ciudadano, hablar con una voz clara, neutral, no tener prejuicios frente a diferentes personas en la calle, etc. ¿Listo? Y lo vamos a hacer esto por solamente 6 semanas que duró la intervención y vamos a como enfatizar esto en cada cambio de turno de los policías. Los policías normalmente trabajan en turnos de 8 horas, ¿cierto? Entonces hay como 8 horas, 8 horas, 8 horas y hay cambio de turno. Eso simplemente como para dar como un poquito de fotos, de visuales para lo que fue esto. Esto es una coautora nuestra, Vero, de AFIT, y un compañero Martín, que ellos están en una sesión de formación con comandantes en Cali, justamente hablando de justicia procedimental, porque eso es importante y como dando instrucciones a ellos. Hicimos esto en 5 ciudades de Colombia. Ustedes no van a encontrar Bogotá acá, pero creemos que las dinámicas son muy parecidas en Bogotá. Lo hicimos en Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cali y Medellín. En total estamos hablando de más o menos 15% de la población colombiana concentradas en esas 5 ciudades. ¿Listo? Y lo hicimos a través de lo que llamamos en inglés un randomized control trial. Es un ensayo controlado aleatorio, que es como la mejor forma de saber si una política pública está funcionando o no. Básicamente, cuando Johnson & Johnson quería saber si la vacuna contra el COVID funcionó o no funcionó, dividieron pues, el grupo de pacientes en 2 grupos. Uno inyectaron con la vacuna y otro grupo inyectaron con suero. Y al final de cuentas, miraron las tasas de infección que tenía cada grupo. Y se encontraron que el grupo que recibió la dosis de la vacuna tenía como menores niveles de infección, chévere, la vacuna funcionó, ¿cierto? Y básicamente hacemos lo mismo acá. En las 5 ciudades les voy a mostrar como simplemente como el mapa por un segundo. Aleatorizamos a nivel de cuadrantes de policía, que son territorios geográficos dentro de modelos de vigilancia que básicamente incluye... Wow. Yo también. Qué bueno. Que son cuadrantes de policía que básicamente cada cuadrante de policía en esas 5 ciudades fueron asignadas a uno de 3 brazos de tratamiento. Uno es el tratamiento como normal sobre justicia procedimental. 2, más una campaña informacional que no es muy importante para nosotros ahora. En control puro, eso es como los pacientes que reciben suero, actuación policial normal.
Y básicamente implementamos eso después del estallido social de marzo de 2021 en el contexto fuerte, difícil, de desconfianza hacia la Policía Nacional. Y lo que queremos saber es si estos grupos, si estos ciudadanos que recibieron un trato diferente a través de la justicia procedimental, pues si se mejoraron las percepciones hacia la policía, si había más confianza en la policía y además si había como ganancias en términos de delincuencia, de seguridad ciudadana. Esto simplemente como muestra cuántos cuadrantes dentro de cada brazo de tratamiento, cuántos más o menos policías estaban incluidas en cada cuadrante, cada brazo, pero estamos trabajando más o menos con 2,000 policías en las 6 ciudades. Hicimos un montón de recolección de datos, hicimos como encuestas ciudadanas, tanto en línea de base como al final del experimento, algunas encuestas con policías para saber cómo percibieron la intervención y usamos también datos administrativos de delincuencia y más cosas. Entonces, no tienen que prestar atención a esto, simplemente a esto. Eso es como para mostrar de que somos personas serias, mostrando tablas. Lo que encontramos es que la gente sí quiere más a la policía cuando están expuestos a policías que fueron formados en esta metodología. ¿Listo? Y algo que hacen los economistas se llama como willingness to pay o disposición a pagar por un servicio. Es una muestra de qué tan alta es la calidad de ese servicio, ¿cierto? O sea, estoy dispuesto a pagar para una casa grande y bonita si cree que vale la pena vivir en esa casa. Y hacemos lo mismo acá y encontramos, aunque no pueden ver eso porque voy a correr esto un tris. Vemos un incremento en disposición de pagar para servicios policiales en un 8%, que básicamente es una muestra de que la gente sí le gusta ese trato diferente comparado con los lugares donde no había ningún tratamiento. Vemos, y eso es como el dato de pronto más relevante para esta audiencia hoy, es que vimos un aumento de 7% de confianza hacia la policía en los lugares donde sí realizamos el experimento, el tratamiento, la intervención, y la respuesta a esta pregunta es ¿cómo medimos confianza? La Policía Nacional es una institución en la que puedo confiar, muy obvio. Entonces, lo que quiero que ustedes como saquen de esta presentación es, hay intervenciones baratas, cortas, que no requiere una transformación gigante de la Policía Nacional, que pueden generar efectos importantes en la percepción de la gente hacia la policía. ¿Listo? Y de hecho, lo que no les mostré acá es que vemos algunos efectos también sobre delincuencia y sobre capturas. Vemos un incremento en capturas y vemos una disminución en delincuencia, lo cual sugiere que hay algo que está pasando aquí, que hay más colaboración con la policía en los lugares donde el trato hacia la ciudadanía es mejor. Y yo creo que es como de pronto obvio para el ciudadano de a pie, pero para los académicos a veces somos más difíciles de convencer este tipo de cosas. Obviamente, y eso es como una transición hacia la segunda parte de esta sesión, no es la única forma, incluso podría no ser la mejor forma de aumentar la confianza hacia la Policía Nacional. Aquí quiero mencionarles algunas cositas adicionales que pueden empezar a fomentar discusión y conversación acá. La primera cosa, hay una literatura que existe sobre cámaras corporales que se pone en los pechos de los policías para grabar las interacciones ciudadanas con la policía. Es interesante porque la literatura que se está creciendo rápidamente en el sur, en el norte global, no encontramos efectos muy impresionantes sobre cámaras corporales y sus efectos sobre legitimidad y confianza, pero justamente aquí en el sur global sí encontramos efectos. Por ejemplo, hay algunos experimentos en Uruguay, Turquía, Brasil, que muestran de que pareciera como si fuera como un aumento de confianza a través del despliegue de cámaras corporales, porque la gente se siente que las interacciones ahora están monitoreadas, los policías autorregulan su comportamiento, de pronto no son tan corruptos y por ende hay como cambio de comportamientos. Dos, hay evidencia de que es cuando articulamos los esfuerzos de la policía con instituciones comunales, con otras autoridades a nivel local, puede mejorar la seguridad y además puede complementar la autoridad y confianza hacia la policía. Entonces, no deberíamos como pensar solamente en la policía
como un solo, como una isla, sino que cuando articulemos los esfuerzos entre diferentes partes de la sociedad civil con la policía, puede incluso aumentar la confianza hacia la policía. Y aquí pongo como question mark que Juanita y yo hemos luchado mucho en el campo de reforma policial y transformación policial, que vamos a discutir ahorita. Hay algunos indicios o algunas teorías, por lo menos de pronto sin evidencia empírica rigurosa, de que cuando transformamos policías, hagamos como grandes cambios estructurales, podemos generar más confianza hacia la policía. O sea, si la gente en la calle ve una institución renovada, con normas sociales nuevas, con diferente forma de actuar, de pronto podemos también empezar a reconstruir confianza hacia la policía. Yo creo que con eso voy a cerrar. O sea, yo creo que es importante reconocer que hemos visto mejoras impresionantes en seguridad en Colombia. ¿Sí? Entonces, aquí es como una gráfica muy sencilla del comportamiento de la tasa de homicidios en Colombia. O sea, desde donde estábamos o donde estuvieron ustedes, porque yo no estaba aquí en ese entonces, en los años 90, estábamos como un précipe de ser un estado fallido con unos niveles epidémicos de violencia. Medellín en su momento, 300 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y lo que hemos visto es realmente impresionante, ¿cierto? Increíble. Pero nos falta, ¿cierto? Nos falta mucho. Y una parte de eso es para poder cerrar esta brecha, para poder llegar mucho más abajo. Yo creo que un paso importante va a seguir siendo reforzando relaciones con la policía. Deberíamos usar como la mejor evidencia disponible para poder hacerlo. Entonces, con eso yo cierro mi parte y yo creo que vamos a poder conversar y pasarla rica. Bueno, entonces ahora voy a invitar a Carlos, a Juanita Durán y a Michael para que tomemos asiento acá para el panel de conversación. Súper. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer este panel que queremos además que sea un panel extendido con las personas que están en nuestra audiencia y que también tienen mucha experiencia en estos temas, pero también en estas reflexiones profundas sobre esa última parte que nos decía Michael, y es cómo movernos hacia una combinación de factores que puedan generar mejores resultados. Y que al final, pues sí, tengo algunas preguntas y otros puntos de conversación, pero que involucran mucho el tema de confianza, como tú lo decías. Como bien mencionó Carlos en la introducción, este es el último evento del ciclo de conversatorios sobre temas que le importan a la ciudad en el marco de los 10 años de liderazgo por Bogotá. Y recuerdo muy bien un aprendizaje de la charla que tuvimos sobre la pandemia con el secretario de Salud y decía, la confianza es la clave. Sin la confianza no hubiéramos podido, por ejemplo, generar más agilidad en los procedimientos, hacer toda esta capacidad del sistema hospitalario y demás. Entonces, ese link entre confianza, estructuras de colaboración y cómo eso repercute en la legitimidad, creo que ha sido recurrente y con Carlos, que también hemos estado pues en todas las charlas, lo hemos notado. Entonces, me parece muy potente ese mensaje y creo que esa va a ser una clave para la próxima administración. Entonces voy a darle la palabra a Juanita Durán. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, abogada, magíster en Derecho, egresada también, bienvenida siempre a tu casa y también con estudios en diferentes universidades, como decía Carlos, con una trayectoria que involucra a la Fiscalía y otras organizaciones que han tenido que ver con esto, tal vez desde otra orilla. Entonces, cuéntanos, Juanita, cuáles son tus primeras reacciones y cómo empezamos esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy feliz de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo haría como un par de comentarios iniciales para que empecemos pues esa conversación. Lo primero es, digamos, estas además son cosas que hemos conversado mucho con Michael. Yo creo que un primer punto es parte de lo difícil, digamos, como de construir pues cosas como la confianza, que son como
relaciones profundas y significativas y que es como difícil afianzar, es que tienen que responder a decisiones políticas así de profundas, ¿sí? Porque además normalmente son pues como construcciones complejas e incluso contradictorias. Entonces lo primero es, yo creo que una cosa importante de pensar el tema, por ejemplo, de justicia procedimental como una forma de contribuir a la construcción de confianza, es que tal vez hay un elemento crítico que es clave abordar y que es tal vez uno de los más difíciles en los escenarios de transformación policial, y es el relacionamiento interno. Es, digamos, uno como también construye relaciones desde la justicia procedimental hacia adentro. Es muy difícil para un policía, por ejemplo, ser claro y transparente sobre un procedimiento cuando ni siquiera él entiende del todo el procedimiento que se está haciendo, cuando posiblemente no lo trataron bien en el cambio de turno, cuando de pronto ha tenido un turno extendido, una cosa que es crítica, por ejemplo, en los policías que atienden protesta social, turnos extendidos, pocas oportunidades de ir al baño, de alimentarse, de dormir, de descansar. Entonces, eso también lo hace muy difícil. Entonces, creo que una de las cosas clave en pensar en el tema de confianza y de relación de la policía con la ciudadanía es pensar también en la policía como institución hacia adentro y en cómo se tratan entre ellos. Incluso, por ejemplo, un tema que es súper sensible en la policía y es cómo tratan a las mujeres, por poner solo como un aristo, cómo tratan a los policías que tienen una raza, que tienen una pertenencia étnica, por ejemplo, cómo tratan a los policías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es como un tema que creo que es clave y que es difícil, pero que creo que hace parte, digamos, de uno poder construir como políticas más duraderas y más profundas y más de largo plazo en la construcción de confianza. Lo segundo es que es, digamos, como un par de reflexiones sobre la confianza que las conversábamos antes. Cuando estaba en proceso este experimento, tratamos de hacer como paralelamente un ejercicio más cualitativo, que era entrevistar personas que estuvieran recientemente privadas de la libertad para indagar cómo había sido esa interacción con la policía. Esa idea viene de una práctica, digamos que ahora en varios estados de Estados Unidos, que cuando hay muchos problemas de violación de derechos humanos, se hacen como unos acuerdos en la fiscalía, entre la fiscalía del estado o entre la fiscalía federal y la estatal, y eso incluye varias acciones de mejoramiento, y entrevistar personas recientemente privadas de la libertad es una que se hace con mucha frecuencia. Y dijimos, esto acá es súper interesante para asegurar que hablemos con personas que fijo tuvieron una interacción con la policía, ¿sí? Y que fue una interacción de las más difíciles. Un arresto es por definición una interacción difícil con la policía. Y esas entrevistas las pudimos desarrollar en Cartagena. La razón por la que no están incluidas es porque fue muy difícil hacerlas más sistemáticamente para que hubiera como más robustez de información, pero hubo como 3 reflexiones que salieron de ahí que yo creo que son chéveres para pensar este contexto. Lo primero es, digamos que la confianza es, como decía hace un momentico, como un sentimiento muy complejo, ¿sí? No es lineal, no es una obviedad. Y entonces las respuestas, por ejemplo, como la descripción que las personas hacen de la confianza en la policía es completamente contradictoria. Entonces, por ejemplo, la gente está muy dispuesta a llamar a la policía si tiene un problema de seguridad, si le van a robar el carro, si alguien entra a su casa, si sufre violencia, pero le parece que la policía trata peor a los negros, trata peor a las personas pobres, y es probable que lo golpee si encuentra una de esas características. Sí, entonces, pues eso es muy contradictorio, pero una misma persona puede tener como todas esas, que es como, pensado en macro, es como la contradicción entre demandar más servicios policiales en los picos de desconfianza, ¿sí? Y eso pasa, y ahora podemos hablar un poquito de eso. Entonces, eso es lo primero, la confianza es súper compleja. Lo segundo es que hay como experiencias muy heterogéneas de un mismo cuerpo policial. Entonces, en una misma estación, unas personas decían, el policía que me arrestó fue un ángel, o sea, Dios me mandó un ángel en la tierra que fue ese policía que me arrestó.
¿Por qué? Pues por cómo experimentó. Entonces, por ejemplo, hubo una mujer que entrevistamos que tenía un caso muy dramático, que además fue súper mediático en Cartagena. Ella tuvo un parto y el bebé se murió a las pocas horas de haber nacido. Ella la dan de alta y un par de días después, o sea, todavía en pleno, digamos, posparto, se va a un hospital y se roba un niño, lo mete en la cartera. Y a la salida un vigilante le dice, ¿puedo requisar la cartera? Pues trae un bebé. Y llega la policía muy rápido, pero ella dice, no, el policía me sentó, me tranquilizó, me acompañó, recuperó el bebé, no fue violento, digamos, me escuchó, fue absolutamente empático. Claro, teníamos por esa misma estación de policías una persona que decía, me robó unas cosas y me iban a linchar en un barrio, llamamos a la policía y me sacó, entonces me salvó la vida, pero llegamos a la estación, nos empelotaron, nos echaron agua y nos dieron con los bolillos una hora, ¿sí? Y es el mismo cuerpo de policía, entonces como que hay cosas que habilitan uno u otro camino y es muy difícil entender por qué un mismo cuerpo de policía puede vivir como dos experiencias tan extremas, pero tal vez entender eso sea una forma de avanzar a construir mejores experiencias y experiencias más empáticas con la policía. Y lo último es que es difícil encontrar el balance entre el hecho pues, de que la policía son individuos y los individuos, digamos como que lo que carga cada individuo afecta la experiencia y la forma como ejerce su cargo, pues eso es obvio en todo, pero también hay incentivos institucionales, uno también construye instituciones que incentivan o desincentivan comportamientos y por ejemplo, tener como indicador el número de capturas es un muy mal incentivo para, digamos, propiciar ciertas interacciones entre la policía y la ciudadanía. En estas entrevistas identificamos casos en los que parecería que había procedimientos innecesarios. Y esos procedimientos innecesarios estaban claramente enmarcados en la necesidad de cumplir cuotas. Yo no creo ni que esto sea una cosa generalizada, ni que las cuotas de arresto sean malintencionadas, pero los indicadores importan y las mediciones importan y la estructura institucional importa para la forma en la que los individuos nos comportamos. Entonces, ese es como otro elemento clave de balance y es cómo tenemos los mejores individuos posibles, pero con un buen contexto institucional que permita que se desarrollen esos lados, digamos, más positivos para la interacción con otros y se contengan esos lados menos afortunados para la interacción con otros. Esas serían como unas reacciones iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Yo precisamente quería preguntar sobre si las normas, si las reglas de juego internas dificultaban que se obtuviera, que mejorara la confianza. O sea, pero tú ya lo has comentado, porque me parece que ahí hay una parte. Lo otro, naturalmente, es si esa organización tan jerárquica, tan jerárquica, ¿no? Vertical. Realmente hace que sea muy difícil que llegue un mensaje o que llegue una propuesta, un objetivo, que haya conectividad. Sí, tal vez yo sumaría a esa última de Carlos para ambos, tanto para Juanita como Michael, un poco nuestro argumento y lo que hemos venido construyendo desde la Escuela de Gobierno es, se puede ejercer liderazgo también poniéndolo como en el marco desde un punto de vista más colaborativo, ¿no? Colectivo, donde no solo sea una persona que es como el héroe, muy típico también de las estructuras militares y policiales, en donde hay como incentivos individuales muy fuertes hacia el logro y demás, que no está mal, pero pues imponen unos incentivos, como ustedes dicen, muy específicos. Pero la gran pregunta es cómo movernos hacia un esquema de liderazgo colaborativo en una estructura tan altamente jerárquica y vertical con este tipo de inflexibilidades. Y hay una cosa que me parece fundamental y es el elemento detrás de la confianza y es la humanidad, ¿no? Entonces, como esa experiencia de esa señora habla de un sentido de humanización. ¿Hasta dónde ven ustedes que eso podría llegar a plantearse en una ciudad como Bogotá, en donde, claro, no fue parte del experimento y del estudio,
pero hay unas condiciones también, complejidades territoriales, y pues con un llamado a que cada vez hay menos policías, etcétera, digamos también unas dificultades organizacionales. Entonces complementaría eso de Carlos, que me parece un elemento clave. Yo creo que podemos hacer muchas cosas en los márgenes, es decir, que de nuevo no necesitamos reinventar la institución para mejorar la forma en que la policía interactúa con la gente. Entonces, incluso en una estructura muy jerárquica, podemos hacer cositas. Por ejemplo, Juanita habló de las malas condiciones laborales de los policías, que importa mucho en el trato cotidiano que tienen con la gente. Lo que hablamos mucho con Juanita y con Santiago Tobón, que es un coautor de este estudio, es ¿qué pasaría si la policía tendría que pagar overtime? O sea, horas extra para que los turnos no se extendieran. ¿Qué pasaría? Bueno, tendríamos mucho menos abuso, yo creo que es básicamente abuso laboral, decir a alguien que tiene que quedarse por horas y horas y horas más sin pagar, ¿cierto? O sea, si pudiéramos eliminar, o sea, pudiéramos agregar horas extra pagado, me imagino que esa forma de abuso laboral va a desaparecer porque la institución no puede pagar horas extra, o sea, no hay plata para eso. Entonces, yo creo que, pues, de nuevo, como devolviéndonos al tema de incentivos, o sea, hay algunas reglas de juego en la institución que permite que haya como un trato muy poco decente hacia los policías, a los policías de rasgo, digamos, que implica de que no tengan buen sueño, que no tengan como, tienen periodos de descanso que son muy difíciles de predecir. Hay un tema de traslados que es totalmente arbitrario, que es muy difícil saber si mañana voy a estar en la misma ciudad donde estoy hoy en día. O sea, yo tengo 2 hijos pequeños y alguien me dice mañana yo me tengo que trasladar de ciudad, sería muy difícil para mí personalmente. Y esos son personas que, pues, de nuevo, son personas, o sea, que tienen que pensar en sus vidas como uno completo. Y cuando eso obviamente crea como brechas con la pareja, con los hijos, de pronto se va de la ciudad y tiene que dejar su familia en un lado. O sea, yo creo que podríamos, es decir, yo sé que estoy como hablando alrededor de tu pregunta, pero yo creo que incluso con una estructura muy jerárquica, incluso con la policía que tenemos hoy en día, hay cambios que podemos hacer que podría justamente contribuir a humanizar a los policías más, tratarlos mejor, y eso definitivamente tendría un efecto positivo sobre el trato al ciudadano. Solamente como una cuña aquí con el tema de complejidades territoriales, o sea, Bogotá de alguna forma por mucho tiempo era diferente comparado con otras ciudades, pues el caso que conozco más es Cali, porque no sufrió de una incidencia tan fuerte de crimen organizado. O sea, yo creo que fue mucho más de protesta social, delincuencia común, y yo tengo la percepción de que eso se está cambiando un poquito. Juanita, desde el lado de investigación criminal, tú me puedes decir mejor. Entonces eso plantea como algunos retos adicionales para la policía. Estaba en Palmira hace 2 días y mi mensaje era, deberíamos dejar de esperar que nos manden más policías. O sea, eso no va a pasar. Pie de fuerza, o sea, falta de pie de fuerza va a seguir siendo un problema para la Policía Nacional en cualquier ciudad del país, incluso si el gobierno nacional logra mandar 400 policías más a Bogotá, como es lo que acordaron ayer, si no estoy mal, pero nos van a seguir faltando policías. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a las complejidades territoriales que enfrenta una ciudad como Bogotá, capital? Pues obviamente con retos de convivencia, particularmente ahora de pronto con algunos retos adicionales de crimen organizado, que no sean solamente soluciones policivas. O sea, lo que hemos hablado mucho con Juanita, como todo el proceso de transformación de la policía anterior y actual, es si sobrecargamos a la policía con miles de vainas, va a salir caro, o sea, le va a salir muy caro porque tenemos demandas muy altas, expectativas muy altas que no se van a poder cumplir. O sea, si ellos tienen que incautar drogas, si tienen que monitorear aglomeraciones grandes de personas, si tienen que monitorear protestas, si tienen que asegurar que todos estamos usando tapabocas, o sea, lo siento, pero no pueden hacer todo.
y además el costo de oportunidad, como dicen los economistas, o sea, lo que están dejando de hacer por hacer estas cosas, pues son cosas muy importantes, como el caso de vigilancia. Entonces, yo siento que tenemos que, desde la sociedad civil, desde la academia, tenemos que plantear alternativas, que no depende solamente de la policía para mejorar la seguridad ciudadana. Y eso implica articulación con otros tipos de autoridades, como son las instituciones comunales, la Junta de Acción Comunal y demás, pero también pensar en, bueno, si alguien llama a la policía, realmente deberíamos mandar a la policía. Hay algunas experiencias en Estados Unidos chéveres sobre cómo decidir si deberíamos mandar, por ejemplo, un trabajador social en vez de un policía. O sea, si hay un tema evidente de problemas psicológicos de alguien que está gritando en la calle, pues por favor no mandemos a alguien con un arma. O sea, eso va a producir resultados muy negativos para la sociedad. Entonces, yo creo que es una discusión que hay que seguir planteando en Colombia, que no pensemos, por favor, que la policía es la solución a todos los problemas de convivencia y seguridad en el país. Bueno, complementando, digamos, lo que Michael decía, yo también creo que hay muchas cosas que no son como grandes transformaciones, que son críticas. Los temas de transparencia, por ejemplo, son críticos en la confianza. Tenemos pocos datos sobre lo que hace la policía y yo creo que eso es clave. Los procesos disciplinarios siguen siendo procesos pues muy opacos y muy precarios porque pues, siguen siendo subordinados quienes toman decisiones sobre el disciplinamiento de los superiores, entonces pues eso nunca funciona muy bien. Pero yo creo que el tema del liderazgo que tú mencionabas es un tema clave y muy interesante. En la transformación, en el proceso de transformación que inició en el gobierno Duque, unos esfuerzos específicos en cómo construir como liderazgos más productivos dentro de la policía, porque es verdad, la policía claramente es una pues, empresa que funciona muy jerárquicamente. Muchos liderazgos están basados en, pues, como en cosas que no necesariamente son tan positivas, y son liderazgos que no necesariamente son productivos para cosas en las que los liderazgos son críticas, como por ejemplo que la gente construya caminos de carrera productivos, que estén conectados con lo que los apasiona, con lo que son buenos, con lo que se forman. Entonces, desde la ley se trató de construir, digamos, como estimular los liderazgos que permitieran incentivar como caminos de carrera dentro de la policía, que haya como una cierta consistencia entre las necesidades de la policía, lo que a la gente le apasiona y en lo que se forma, porque muchas veces esas cosas están todas completamente desconectadas. Pero creo que ahí pasa una cosa, ahí pasó algo que nos pasa mucho a los colombianos, y es que la ley es como el punto de llegada. Sí, como que trabajaron duro, energía en un proyecto de ley, pero esa es una implementación de la que no sabemos tanto qué pasó. Y entonces, pero yo creo que esa pregunta es una pregunta clave, que es como uno cómo estimula. Los liderazgos no son obvios, es que los liderazgos también hay que incentivarlos, construirlos, sí, también darles como una estructura. Y yo creo que ahí hay un inicio, pero es un tema que hay que como pensar más. Entonces yo creo que eso es algo clave. Y lo segundo es con lo que Michael mencionaba de qué pasa en Bogotá si estamos experimentando, caminando en Bogotá hacia un escenario en el que el crimen organizado sea más protagónico, y eso cómo cambia las demandas y uno también cómo puede pensar esas demandas fuera del escenario policial. Y quería hacer un comentario en este sentido. Nosotros en el laboratorio de Justicia y Política Criminal, que es la fundación en la que yo trabajo, revisamos todos los programas de los candidatos en Bogotá. Entre las dimensiones en que los revisamos el tema de seguridad y revisamos qué decían sobre crimen organizado. Y es interesante porque en todos los programas, digamos, había una apuesta por incluir en la visión sobre seguridad la preocupación por el crimen organizado, pero con muy poca información. O sea, realmente yo creo que los candidatos estaban como en el punto en que tú estás, y es como hay una intuición de que hay una relevancia mayor del crimen organizado, pero no es muy claro cuál es esa relevancia. Y yo creo que eso tiene que ver, Michael, con que en Bogotá el crimen organizado, por lo menos hasta ahora, no ha sido el gran productor de violencia.
Y hay proxies sobre eso, como por ejemplo el tipo de armas que se usan, la forma en la que ocurren los homicidios, los tipos de violencia que se denuncian. Bogotá sigue, pues como una capital, sigue teniendo muchos problemas pues como de conflictos, de tolerancia social, algo por supuesto de violencia que produce el crimen organizado, pero está lejos del protagonismo pues que tiene en Medellín o que tiene en Cali, que pues que esa violencia explica básicamente la violencia de la ciudad, y cuando hay pactos baja la violencia. En Bogotá eso no pasa, o sea, Bogotá no se comporta como se comporta en Cali o en Medellín en relación con el crimen organizado, pero lo que sí creo es que justamente por eso hay pues un menor conocimiento de cuál es la relevancia de las estructuras. Y eso es interesante, Michael, porque yo creo que la violencia es un problema muy importante, pero el desafío al Estado también. A veces el crimen organizado no produce tanta violencia, pero desafía profundamente al Estado, porque igual controla el territorio, porque igual, aunque no produzca violencia, ¿sí? Entonces yo creo que ese es un punto súper importante para pensar Bogotá en los próximos años, pero creo que el punto de partida necesario es profundizar el conocimiento por cómo funcionan las estructuras de crimen organizado, digamos, cuáles son los niveles de control y qué pasa, que es algo que está mucho más desarrollado en ciudades como Cali o Medellín, justamente porque el crimen produce mucha violencia. Entonces creo que ese será como un reto claramente para este gobierno. Súper, gracias además por introducir el tema de los nuevos gobiernos y estos retos urbanos, pero también con áreas rurales dispersas en muchos de estos municipios, incluyendo a la misma ciudad de Bogotá. Y un poco también dentro del alcance de lo que estamos haciendo con esta serie de conversatorios, es que vamos a generar una publicación, síntesis de estos aprendizajes, y la idea es, pues hoy no nos pudieron acompañar personas pues de los equipos de empalme que las habíamos invitado, pero sí hay personas que han trabajado pues en las campañas y nos están acompañando. Y la idea es que justamente desde lo que dices, Michael, en la articulación con organizaciones de la sociedad civil podamos hacer un esfuerzo adicional por ver el problema desde otras dimensiones. También nos acompañan personas de Suma Social, con los que hemos trabajado, por ejemplo, en el Círculo de Acción Colaborativa sobre Bogotá Región, y queremos hacer un gran evento el otro año, a comienzo, sobre Visión Bogotá, llevando esto, cómo pensar la seguridad desde un punto de vista distinto. También hay un tema de soluciones duraderas donde el tema de legitimidad pues es clave. Entonces yo sí creo que es ir incorporando a más actores a esta conversación, y también, como decimos en nuestras clases de liderazgo, pues todos somos un poquito parte del problema y de la solución. Desde un enfoque sistémico, pues no es solo necesitamos más pie de fuerza, sino tal vez como yo desde mi rol de ciudadano académico, sí, incluso empleado público desde otra entidad, o estudiante, de los que también nos están acompañando hoy, podemos pensar en eso, cuándo hay que llamar a la policía, cómo respeto yo la autoridad si me detienen al cometer una infracción de tránsito, cosas de ese estilo. Entonces, para que sepan que esto justamente va a terminar en una publicación que desde la Escuela de Gobierno pues recogeremos estos principales avances. No sé, Carlos, ¿tenías otra? Yo estaba pensando en ese tema, Natalia, en el sentido de cómo educar a la ciudadanía para el trato a la policía. ¿Sí? Claro. Yo, por ejemplo, tengo pánico. Que me llegue para el policía. Pánico. ¿Sí? Me ha tocado, han sido cordiales, pero básicamente porque yo me he portado muy bien. ¿Sí? Entonces, el otro día me paró un policía viniendo de la escalera, porque no había nada de tráfico, pero tenía una buseta delante mía, me salí, pasé a la buseta, ¡pam! Me paró el policía. Me pidió el pase y yo tenía el pase vencido. Entonces dije, no, aquí si esto fuera, me puse a conversar con el policía. Porque me dijo que el carro no podía mover, entonces llamé a mi señora para que viniera. Y mientras tanto, conversé con el policía como 20 minutos. Sí, simplemente me preguntó, ¿usted qué hace? Yo soy profesor universitario. ¿Usted qué ha hecho? No, pues yo he estado en distintas posiciones. Y entonces, ¿y qué enseña? Economía, ¿no? Y gobierno. Ah, entonces empezó a hablar de economía y de gobierno. Pues, terminamos amiguísimos y me dijo, llévese el carro. Pues le dije, no, un momentico. ¿Puedo decir algo ahí? Porque me parece muy importante lo que dices del privilegio que tenemos varios de nosotros frente a la policía, ¿cierto? O sea, yo nunca he sentido
peligro ni temor en mis interacciones con la policía. ¿Sabe por qué? Porque tengo pasaporte americano, que me protege, me blinda 100%. De pronto no 100%, pero algo, ¿cierto? Y Carlos, me imagino que tú también, por la forma en que hablas, por la forma en que tú vistes, o sea, pues el riesgo que tú enfrentas es exacto. Entonces yo creo que hablando de cómo contribuimos al problema y cómo podemos ser parte de la solución, primero es como exponer, o sea, por ejemplo, yo llevo 8 años viviendo en Colombia. ¿Cuántas requisas me han hecho? 0. Y yo conozco personas, todas las semanas sufren requisas. Entonces, yo creo que un primer paso es decir, mi experiencia no es la experiencia que podemos extrapolar a todos los colombianos, ¿sí? Y cómo contar esa historia, esas historias, visibiliza justamente esas dinámicas, o sea, la falta de imparcialidad en el trato, o sea, no está bien. Me deberían requisar. Es una otra forma de decir esto. Deberían haber llevado tu carro. ¿Cierto? Entonces, como decir que somos beneficiarios de un sistema de desigualdad, yo creo que es un primer paso y la pregunta es, ¿qué hacemos con después de esa afirmación? O sea, ¿cómo aseguramos de que todos tengamos el mismo trato? No es evidente ni fácil. Perdón que interrumpí. No, está perfecto porque creo que justamente la siguiente pregunta que tenía y elemento para la discusión antes también de dar espacio para las personas en la audiencia es el elemento cultural. Entonces tú decías, claro, hay una estructura también de privilegio seguramente asociada a esos sesgos, no solo que nosotros percibimos hacia los policías, sino que ellos perciben de nosotros, ¿no? Estructuras de poder y en esas relaciones de asimetría entre información y muchas otras cosas están pasando. Pero también, por ejemplo, culturalmente estoy pensando en y en las encuestas que hemos hecho de la Encuesta Mundial de Valores y otros proyectos de comprensión de la cultura política, en donde los colombianos siempre están demandando tanto de sus líderes como de los funcionarios públicos roles que los protejan. Entonces, el año pasado también con Fundación Origen se hizo una investigación sobre esos rasgos que les gustan en los líderes y sale mucho el tema de protección, que me respalde una figura muy protectora, muy alineado con el perfil de cultura política del colombiano de centro derecha, que está cambiando levemente, pero que ha sido tradicionalmente muy conservador en relación a esas figuras de autoridad. Entonces, ¿cómo darle la vuelta? Decimos, bueno, esto también hace parte de lo que estamos pidiendo a las instituciones, que nos protejan, que nos salven, pero donde nosotros hemos sido lo más abanderados de, pues no todos los liderazgos deberían funcionar de esa forma, ¿no? De alguna manera todos tenemos un sentido de corresponsabilidad en torno a este tema. Y voy a mi pregunta ahora sí, y es que hicimos un proyecto que se llama Valores en Crisis, hicimos unas mediciones en un panel en 2020, 21, 22, sobre confianza y muchos otros aspectos en diferentes países del mundo. Y en Colombia, el mayor hallazgo es que durante la pandemia, es decir, lo que tú dices de confianza institucional ha sido una tendencia en todo el mundo, pero durante la pandemia, sobre todo al comienzo, se incrementó la confianza hacia las instituciones, porque era tal el nivel de incertidumbre que los ciudadanos dijimos, alguien nos tiene que salvar y hágale, ¿no? Gobierno, lo que ustedes digan, y se incrementó sistemáticamente la confianza hacia el gobierno nacional, hacia la policía y demás, pero fue muy momentáneo y luego volvió como a descender a los niveles preexistentes. Entonces, un poco la reflexión y más allá, sé que ya estamos como trascendiendo la investigación, pero es más allá de esto, cómo la pandemia de pronto también nos enseñó nuevas lecciones sobre la recomposición de la relación entre ciudadanía y policía, y ustedes ven también en lo que has investigado, Juanita, y lo que has observado también, Michael, en tu diálogo con ellos, ¿trajo algo positivo, digamos, de estas dinámicas en donde había tanta incertidumbre? Yo creo que Michael y yo tenemos lo mismo en la cabeza, como inicio de esa respuesta. No, porque fue algo que nos pasó juntos hace poco y es una de las cosas, digamos, yo creo que claro, la pandemia fue como un momento además de mucha vulnerabilidad y yo creo que la pandemia le permitió a muchos de los cuerpos de seguridad, no solo a la policía, a la armada, al ejército,
interactuar desde otro lugar con la ciudadanía, o sea, no interactuar solamente desde la preservación del orden, que es un tipo de interacción más difícil y con efectos más desafortunados. Recordemos ese sobreuso de las multas, por ejemplo en Bogotá, por tener mal puesto el tapabocas. Pero en muchas partes la policía, el ejército y la armada fueron el único mecanismo, por ejemplo, para llevar ayuda humanitaria, para distribuir mercados, para facilitar vacunas. Y yo creo que eso transformó en muchas regiones de una forma muy sustantiva la relación con la policía. O sea, que a uno le llegue la armada no a patrullar, sino a entregar mercados, a traer medicamentos, a facilitar la llegada de médicos, cambia completamente la relación de confianza. Por ejemplo, en una entrevista en Buenaventura nos decían, eso es lo que pasó en la pandemia, nos ha permitido una forma completamente distinta de entrar a los barrios en la pospandemia, porque antes de ninguna manera llamaban, pues, pero hoy sí hay una situación de seguridad, llaman. Entonces yo creo que eso también habla como sobre las distintas facetas y los potenciales que tienen esos cuerpos de seguridad por la posibilidad de llegar a territorios donde nadie más llega. Hay muchas zonas en que esa es la única forma de autoridad que existe. Y entonces esas otras formas más positivas funcionan muy bien y yo creo que hay en muchas zonas en Colombia, pues la policía, el ejército y la armada hacen un esfuerzo por hacer muchas cosas que uno no puede creer. Entonces creo que eso es muy importante. Pero quería decir algo más en relación con ese, digamos, con esa idea, como con la cultura, digamos, frente a la policía y como lo que podemos hacer. Y es que yo creo que una cosa que es increíble es, pues, que nos pasa, que pasa con frecuencia, es como una cierta disociación del comportamiento individual como pensado en lo colectivo. Entonces una cosa, digamos, extrema, como una versión extrema de las interacciones en las que se disocia como el comportamiento propio en relación con la policía, es la gente que, por ejemplo, está dispuesta a pagar para que no le pongan un parte o está dispuesta a pagar, sí, para evitar como un mal resultado. Esa misma gente cree que la policía es súper corrupta, pero no se identifica como parte, pues, de la corrupción ni como parte del problema, y le parece, pues, que sí, y tiene un montón de opiniones sobre lo que funciona mal, pero nunca, digamos, como que reflexiona sobre qué tanto puede aportar. Entonces yo creo que es una mezcla de tener conciencia sobre el privilegio, pero, digamos, hacer esfuerzos también por como por aplicar los mismos estándares morales a la política pública y a los otros y a uno mismo. Hay gente que está dispuesta a hacer cosas que calificaría muy mal si las, digamos, si las viera en relación con otra persona. Y yo creo que ese es un punto crítico como de la construcción de esa confianza. Nosotros en estas entrevistas que hicimos en Cartagena, por ejemplo, le preguntábamos a la gente, ¿y usted respeta a la policía? Sí, porque le preguntamos, la policía le trata a usted con respeto, pero después también le preguntamos, ¿usted trata con respeto a la policía? Y ahí también hay de todo, ¿sí? Entonces hay gente que dice, eso tiene varias versiones. Una, yo trato con respeto si me tratan con respeto, ¿sí? Que es complicado, pero bueno, digamos, pero también hay gente que dice, no, yo no respeto a la policía. Es que yo no respeto a la policía, o sea, yo no de ninguna manera trato con respeto a un policía. Una persona que decide ser policía, yo ya no la respeto y eso es mucho más complicado. Entonces yo creo que por supuesto hay una parte de pensar la relación de la policía con la ciudadanía, pero también la de la ciudadanía con la policía es clave y pasa por todas esas cosas, por cómo como que nos vemos integralmente en lo moral, por cómo tratamos al otro como un ser humano. Las interacciones con la policía tienen algo además súper difícil de trabajar y es que siempre, casi siempre son interacciones con extraños, en contextos de mucha vulnerabilidad. La policía, si a uno lo paran y uno está hablando con un extraño, en una circunstancia de vulnerabilidad, y uno entonces, ¿cómo lee al policía? Desde lo que uno cree que es ser grosero, sí, desde los prejuicios, pues, o los caminos cortos que uno tiene para leer a otros seres humanos, pero eso pues es siempre muy difícil. Michael decía, se han debido a tu carro. Sí, se han debido a mi carro. Pero me acordé de otra anécdota. Saliendo de la carrera para Macar, mi mujer, en el carro de mi mujer, íbamos y nos para la policía. Sus papeles.
Mi mujer sacó sus papeles, entregó los papeles. Yo, ¿sabe qué? Su revisión técnico-mecánica se venció antier. Entonces tenemos que quitar el carro para mientras. Bueno, entonces nosotros estamos a 2 kilómetros de nuestra casa, ¿sí? Y pedimos a un conductor, un amigo, que nos trajera otro carro de Bogotá hasta la Calera. Y en ese momento pasamos las cosas de un carro al otro, ¿sí? Y nos quitaron un carro. Nos quitaron un carro. Nos quitaron un carro. Y a mí, yo por mis adentros pensaba, este tipo me provoca darle duro. Divinamente comportado. Pues, después llegó el conductor, me dijo, doctor, pues que le ha debido dar plata. Se le hubiera arreglado el problema. El conductor. Sí, eso es súper común. Dos cositas. Estaba reflexionando sobre mi comportamiento frente a policías colombianos versus Estados Unidos. O sea, yo temo mucho la policía en Estados Unidos, mucho, porque mi pasaporte no me protege. Eso es una parte, y además, pues hay unos temas muy graves de abuso policial en Estados Unidos. Entonces, si un policía me para en Estados Unidos, sí tengo miedo. Simplemente quería como Es decir eso. contextual. Y lo de la pandemia, Natalie, o sea, me identifico con lo que dijo Juanita ahorita. Solamente quiero agregar una cosa, que aumentaron drásticamente los problemas de intolerancia y problemas de convivencia durante la pandemia por el estrés económico, por estar, digamos, encerrados. Y, por ejemplo, la tasa de lesiones personales que se convierte en homicidios aumentó drásticamente. Es decir, que, exacto. Entonces, yo creo que, pues, no podemos hablar de las interacciones entre policía y ciudadanos en la pandemia si no hablamos de eso. O sea, la complejidad de las interacciones con la policía era más alta durante la pandemia por ese lado. Por otro lado, tenemos como la cara bonita del Estado, porque nos protegió en un momento muy vulnerable. Pero esos problemas de convivencia de alguna forma se han mantenido. O sea, seguimos sufriendo como las secuelas de la pandemia en muchas frentes, la parte económica, por un lado, inflación y demás, pero también como interacciones interpersonales. O sea, con mis estudiantes de ahora son otros. O sea, son muy diferentes comparados con antes de la pandemia. Las mismas personas que yo vi al principio de la carrera y ahora son diferentes. O sea, tienen menos paciencia, tienen menos probabilidad de enfocarse en sus tareas en la universidad. Hay menos personas que llegan, por ejemplo, a clases presenciales. O sea, hay unos temas de salud mental que son impactantes y yo creo que no hemos sido capaces de abordarlos, y eso naturalmente influye en relaciones con autoridades como son las policías. Bueno, muchas gracias. ¿Les parece si damos espacio a algunas preguntas? Acá tenemos 1, 2 y 3. Gracias, Luisa. Y les voy a pedir que hagamos las 3 preguntas una vez. Y así. Bueno, me hubiera gustado conocer acerca de esa experiencia que tuvieron en otras regiones en Bogotá. Estamos hablando de una ciudad de casi 8 millones de habitantes, 19 localidades con problemas de narcotráfico. No hablo de microtráfico, hablo de narcotráfico. ¿Ya? 19 localidades con bandas criminales. Una localidad, para el caso de Sumapaz, que obviamente conocemos quién lidera y quién dirige Sumapaz, una alta influencia de grupos armados, ¿ya? Crimen internacional, migración internacional de criminales internacionales que pasan por Colombia todos los días, que hoy dominan territorios en la ciudad de Bogotá, y una policía sin ninguna autoridad. O sea, no creo que lo que tú dices, sentir temor frente a un policía norteamericano versus un policía colombiano, ya que no tiene autoridad. De pronto, el ver un policía americano te genera un reconocimiento de una autoridad, porque la justicia se imprime, se aplica. Referente al tema el tema de los procedimientos, saber todos los días qué noticias de capturas, de robos, pero que el procedimiento de la policía falla. Entonces, incumplió el procedimiento y dejan en libertad al que roba,
Ya veía un reporte de policía esa semana donde en la ciudad a la fecha, este año, se han generado 791 robos de vehículos con arma de fuego. O sea, ¿cuántos vehículos diariamente? A la fecha. ¿Cada cuánto en la ciudad? Si miráramos todo lo que corresponde a los robos hormiga, los robos en Transmilenio, los robos de celulares, esto no tiene control Bogotá. No hay policía que gobierne, no hay policía de autoridad. La mistura misma de la policía en Bogotá. Entonces, claro, está el policía de tránsito, con unas funciones de tránsito, está el policía de inteligencia, ¿cierto? Está el policía administrativo, y lo único que hizo Bogotá fue cambiarles el uniforme. Pero los patrones de conducta de la policía siguen siendo lo mismo. Policías reactivos, policías que no cumplen con procedimiento, policías poco asertivos, ¿cierto? En las relaciones con los ciudadanos, y obviamente a la ciudadanía en una total desconfianza. Ahora, claro, lo que pasó con los temas de vandalismo, que corresponde a los ciudadanos una pobre corresponsabilidad frente a lo público, ya 21.000 millones de pesos dedicados a la recuperación de Bogotá por el vandalismo de unos grupos con una representación ideológica y política estimulados hacia la violencia urbana, por así decirlo. Entonces, esto es lo que enfrenta la policía de Bogotá, lo que enfrenta la ciudadanía de Bogotá y lo que los ciudadanos esperamos de una policía comunitaria o una policía cercana al ciudadano que pueda responder a todas las demandas que hoy la ciudad está sufriendo en 19 localidades. ¿Ya? No desconocemos Sumapaz, pero pues uno mira las estadísticas y sería el mejor lugar para vivir hoy, independientemente del manejo de los grupos armados de la zona. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Duque y vengo del programa Suma Social de USAID y FHI 360. Tenía dos preguntas frente a la investigación, a la intervención que hicieron. Michael, nos contabas que aproximadamente el 7% de ciudadanos habían incrementado, bueno, que la confianza había incrementado un 7%. Pero me gustaría que nos contaras más sobre qué comportamientos fueron los que cambiaron los policías o en qué se evidenció o qué se puede atribuir a ese cambio de confianza, uno. Y lo segundo es que, pues entiendo hasta el momento que la intervención fue mayoritariamente un tema de educación. Además de la educación que se le dio a los policías, ¿hubo otros incentivos? Porque me queda, y ahí ya reflexionando un poquito, que no es pregunta, pero reflexión es si esas intervenciones a base de educación o solo con educación se le puede atribuir todos los cambios, porque me imaginaría que es muy retador y que la conclusión es que no solamente les falta educación a los policías, sino otros incentivos. Gracias. Esas dos cosas. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luz Edith Ardila Garzón. Yo tengo como comunidad y como ciudadana dos inquietudes. La primera, ¿qué impacto, si ustedes han hecho estudios de impacto sobre los frentes de seguridad versus comunidad de justicia privada? ¿Sí? Grupos de justicia privada. Y la relación que hay entre la policía y la misma comunidad de los frentes de seguridad y la relación que tiene la policía con aquellos grupos de población de justicia privada. Para mí, y voy a hablar desde mi concepto personal y criterio personal, porque quiero aclararlo después. Entonces, sí veo que en Bogotá no se ha hecho estudios de los impactos de frentes de seguridad que se están convirtiendo en grupos de justicia privada. Y disculpe con todo el respeto, y espero que es mi criterio y mi opinión personal, que se está apoyando, nos estamos yendo hacia el otro lado, hacia el de justicia privada, un poquito, es mi criterio personal. Segundo, los señores policías no están capacitados, ¿sí? Realmente lo que es un frente de seguridad y su manejo y cómo debe manejar la comunicación entre los frentes de seguridad y ellos y los posibles grupos de justicia privada y los, digamos, delincuentes comunes. No están capacitados y no tienen tampoco capacitación en comunicación asertiva, en el manejo de la discriminación
porque yo pertenezco a un grupo de Frente de Seguridad, me he sentido discriminada por los policías, maltratada por los policías, y lo que me da en este momento, voy a hablar mi criterio, es que yo confiaba y le tenía respeto a la policía, en cierto grado, ¿sí? Pero en este momento, con muchos hechos que han pasado, les tengo este temor, más no respeto ni admiración, les tengo temor por muchas circunstancias. Pero también me he dado cuenta que la policía no está manejando adecuadamente las quejas, las PQRs, ¿sí? En relación a la policía. ¿Qué están haciendo la policía en relación cuando uno se queja de determinados policías? Simplemente van y se la pasan al mismo policía para que se defienda, y lo que mandan es una respuesta amenazante a la persona. Un ejemplo, yo coloqué cómo era un policía tuvo un comportamiento inadecuado con las escritas de maltrato, coloqué la queja y sobre un sargento, y el mayor me responde: presénteme la evidencia de grabación, porque si no la denuncio por por calumnia. Entonces, ¿qué hace en este momento? Mamá mía, de esto, nomás ahorita que sé que están grabando, digo, ¿qué temor llega esto a la policía? Y entonces me van a denunciar, me van a poner falsa. Ya no se puede realmente hablar. Todo eso ha hecho que se pierda la confianza aquí a nivel Bogotá con la policía. Gracias. Interesante, sí, variado también. Bueno, si quieren empecemos por ahí, por el final. Yo creo que el tema de los frentes privados de seguridad, que no tiene tanta evidencia, aunque hay algunas cosas de cero, claro, yo creo que en Colombia es un balance difícil, porque es a la vez una de las cosas que hemos trabajado mucho en transformación policial es cómo hacemos para quitarle a la policía pues cargas que no debería tener. O sea, por ejemplo, ¿por qué la policía cuida un partido de fútbol? No tiene por qué. Eso lo puede hacer una empresa privada de seguridad, eso no tiene ninguna razón. Y así hay un montón. Entonces, claro, coordinar mejor la función de la policía con otros cuerpos que desarrollan tareas complementarias es crítica para el buen funcionamiento de la policía, pero también para el mantenimiento del orden de la ciudad. Pero esos son temas muy difíciles. En Colombia hay pues un antecedente dramático, que es el de las Convivir, que terminó en personas particulares pudiendo conseguir armas de uso privativo de la fuerza pública, digamos, involucrados en gravísimas violaciones de derechos fundamentales. Entonces es muy difícil encontrar buenos balances entre una cosa y la otra, lo cual es solo una buena razón para trabajar más, digamos, en esa interacción y pensar más esa interacción. Yo creo que eso es definitivamente como una de las nueces de lo que hay que incluir en la transformación policial, y es pensar cómo debería interactuar la policía con esas otras necesidades que se pueden cubrir desde otros escenarios, conservando, digamos, el balance que impida, pues, como malas experiencias y que permita como que avance y que eso sea claro para la policía y para otros cuerpos, y que entonces esas relaciones pues, sean mejores. Yo creo que parte de lo que hace hoy tan difícil esas relaciones es que no es claro. Sí, es que justamente no es tan claro qué hace un cuerpo de seguridad privado, un frente de seguridad de un barrio, y qué hace la policía y cómo esas dos cosas se complementan. Entonces, pensar eso es clave como para avanzar. Yo creo que es verdad que hacemos poco con las PQR, que son como una fuente, debería ser como una fuente de información súper valiosa. Las PQR son un muy buen termómetro de lo que está fallando. Hay países que hacen cosas muy chéveres, hay países que, por ejemplo, tienen revisiones independientes de todas las PQRs para construir planes de mejoramiento, o que tienen procesos de atención de las PQRs que son completamente independientes, y entonces permite que eso, pues digamos que esos PQRs se tomen muy en serio y se atiendan uno a uno. Pero yo creo que yo creo que todos los temas como de que permiten que la ciudadanía se pronuncie como frente a la acción de la policía tienen mucho por trabajar. Entonces yo diría los PQRs, pero también todo el tema de disciplinamiento policial,
son temas opacos, procesos farragosos, nadie sabe muy bien qué sale, qué no sale. Algunas cosas se reformaron, pero otra vez la implementación de eso no es muy clara. Entonces, sí, y yo creo que el peor escenario es pues que todo el mundo se cansa y deja de, ¿para qué? Sí, termino exponiéndome en riesgo. Entonces, claro, ahí hay totalmente, yo diría que todo eso se engloba como en el tema de transparencia y creo que ahí hay como una gran bandera roja también del trabajo que se está pensando en parte también en este proceso de transformación policial. Pero yo creo que menos los PQRs, pero yo creo que son parte clave de eso. Frente al primer comentario, yo diría como 2 o 3 cosas. Lo primero es, yo creo que hay que moderar la expectativa sobre lo que puede hacer la policía. Pues yo empezaría por ahí. Yo creo que la policía hay cosas que no puede hacer, ni debería hacer, y que hay que ya, pues como no esperar que eso pase, porque entonces también uno sí, pero no esperar que eso pase, yo creo que uno no es que tenga que moderar la expectativa desde la idea de no, es que la policía es muy mala, entonces no, yo creo que es que eso no lo debería hacer la policía. O sea, la policía tiene como una capacidad limitada de enfrentar el crimen es más complejo y requiere como la llegada de muchas instituciones pues para pensarlo y para enfrentarlo. Entonces creo que uno tiene que moderar la expectativa con lo que puede hacer la policía y, digamos, pensarlo más como un tema más complejo que involucre otras instituciones. Y creo que ahí con lo que mencionas hay un par de cosas chéveres. Una es, a mí, el tema de las libertades. La policía hace malos procedimientos y entonces la gente queda en libertad. No hay tanta evidencia, pero por ejemplo, Andrés Rengifo en Rutgers ha hecho algo de trabajo de observación de audiencias y lo que, digamos, lo que muestra esa evidencia es que no, realmente no son malos procedimientos, es que los requisitos del Código Penal son muy exigentes para legalizar una captura y casi nunca las pide la Fiscalía, pero no las pide porque no ha debido pedirlas. ¿Por qué? Porque la ley que tenemos es así, es una ley que protege la libertad primordialmente. Y si yo, pues si esta ya es mi opinión personal, a mí me alegra mucho porque la cárcel es muy criminógena. La cárcel es el lugar perfecto para aumentar la criminalidad. La cárcel genera reincidencia. La cárcel hace que las personas incrementen la gravedad de sus crímenes. O sea, la cárcel no aporta nada. Si uno lo que quiere es reducir el crimen en una ciudad, la cárcel es pésima estrategia. Pero estoy de acuerdo, nos inventamos mal eso, pues porque es que es lo que tenemos, pero nos quedó muy mal inventado, hay que pensar otras cosas, y hay otras cosas que sirven mucho más que la cárcel. Entonces yo creo que ahí hay también como que, sí, como que pensar mejor cómo funciona, pero en todo caso, la evidencia que hasta ahora muestra que no es tanto la policía como la ley, ¿sí? Que es muy exigente y que hace que la mayoría de esos procedimientos básicamente no se puedan legalizar y que está bien que no se legalicen. Y creo que en Bogotá además hay un problema muy particular que es esa disociación entre percepción de seguridad y seguridad. ¿Sí? Entonces, y que tiene que trabajarse con políticas separadas y simultáneas. Ni siquiera en los buenos momentos, por ejemplo, un gran pico de percepción de inseguridad fue como esos primeros 2 meses de pandemia, que era un valle de crimen. O sea, esos 2 meses, yo en ese momento trabajé en la fiscalía, hacíamos seguimiento diario de criminalidad. O sea, duró 2 meses el valle. Crimen para abajo, percepción de inseguridad hacia arriba. Muchas veces no tienen que ver, ¿sí? Pero yo creo que eso hace más difícil la experiencia de Bogotá. Bogotá, por ejemplo, una cosa interesante que pasa en los programas de gobierno, que yo creo que es una relación muy chévere por explorar, es que en casi todos los programas de gobierno relacionan los temas de percepción de seguridad con experiencia de ciudad en temas de frentes de obra. Y yo creo que sí, la mala experiencia de ciudad le impide, hace que uno pues tenga, sí, es como muy integral. Si uno está viviendo la ciudad muy difícil, hay mucho trancón y es difícil llegar a la casa, uno siente que pues la ciudad es más negativa, uno tiene una experiencia más negativa y muchas veces estos programas asocian eso con los temas de percepción de seguridad, pero en Bogotá pasan las dos cosas y a veces no tienen nada que ver, muchas veces los dos empeoran, otras veces uno mejora, pero son dos temas distintos. O sea, mejorar la seguridad no necesariamente mejora la percepción de seguridad y entonces ahí uno le toca como trabajar en los dos frentes. Y gracias por las
las preguntas excelentes que nos hicieron. De pronto te respondo directamente a Paulina, ¿qué comportamientos cambiaron? Tenemos evidencia de que la percepción de legitimidad de la policía que medimos con algunas preguntas sobre si la policía está actuando dentro de sus responsabilidades y, digamos, los lineamientos que le asigna el Estado, legitimidad, voice, que los ciudadanos pueden expresarse durante el procedimiento policial, y vemos efectos ahí. Vemos efectos sobre neutralidad, si la policía trata por igual a todos los ciudadanos a pesar de raza, identidad de género o ingreso, o sea, estrato social. Entonces vemos como movimiento en esas tres medidas, y también, como les comenté, también vemos como un incremento en capturas y una disminución en crimen, o sea, particularmente en cosas de hurtos. Entonces, mejor dicho, o sea, a través de qué mecanismos está funcionando esto, yo creo que la gente ahora ve la policía más cercana, ve la policía como una institución en que se puede confiar, y por ende vemos como todos esos efectos secundarios positivos que queríamos generar. Tu pregunta sobre educación es muy buena. No había ningún incentivo adicional que le otorgamos a los policías. Obviamente hay algo reputacional, creo, o sea, eso fue como una directiva o un orden de este Policía Nacional Bogotá, o sea, headquarters, y yo creo que por ende no cumplir con lo que le habíamos pedido no era una opción en una organización jerárquica. Entonces, yo creo que incentivos, digamos, negativos por no hacer la tarea bien, creo que existían, pero incentivos positivos por hacerlo bien, no. No, solamente también quiero como resaltar algo, que los policías cuando ingresan a la Policía Nacional reciben ese tipo de entrenamiento. Pero lo que encontramos es que en promedio, con los policías con que trabajamos, lo recibieron hace 9 años. Si ustedes me preguntaron qué es lo que aprendí yo, o sea, hace 9 años, ¿dónde estaba yo? Saliendo de mi doctorado, básicamente, o sea, no me acuerdo de nada. O sea, tenemos que refrescar, o sea, ¿cómo es posible que vemos que las personas no cambian, que no le olvidan de lo que habían aprendido? Entonces, es como un refresco un poco de lo que habían aprendido hace mucho tiempo, pero otros incentivos no proporcionamos. No sé, sobre tu pregunta, yo quiero como aclarar algo. Cuando yo dije que tengo temor de la policía en Estados Unidos, eso no quiere decir que los ve legítimamente. O sea, hay una diferencia entre temor y legitimidad, ¿cierto? O sea, legitimidad en la forma como más formal en ciencia política es como derecho a gobernar, derecho a gobernar. O sea, yo creo que una autoridad es legítima si yo estoy dispuesto a conceder como algo de mi autoridad para que me gobierne, ¿cierto? Y con la policía en Estados Unidos, en muchas partes, no estoy dispuesto a hacer eso, aunque tengo miedo de ellos, ¿cierto? Entonces, hay como, y obviamente, detrás de un gobierno, una autoridad, casi siempre hay como una amenaza del uso de la fuerza. Eso es lo que define el Estado, ¿cierto? Monopolio de la fuerza, legítimo. Pero yo quiero como separar esas dos cosas. Tú dijiste que no hay autoridad en Bogotá, que la gente no teme a la policía. A mí me encantaría que fuera un balance mucho más hacia legitimidad y autoridad en vez de temor, ¿cierto? Porque si hay temor en la policía, si no hay confianza en la policía, la gente no va a denunciar, la gente no va a colaborar con la investigación criminal, y eso es perverso, eso está muy mal para el buen funcionamiento del Estado y el sistema de justicia y política criminal. Entonces, yo quería como separar esas dos cosas que me parecen interesantes, pues importantes como resaltar. Sí, Bogotá es muy diverso. Sí. Pero no quiero tampoco contribuir a la narrativa que Bogotá es tan diferente a otras partes del país, a otras partes del mundo. O sea, sí es más grande, sí atrae muchos migrantes, pero Cali no trae migrantes, o sea, es una locura. O sea, esto es como decimos en inglés, como melting pot de diferentes poblaciones, y eso crea algunas tensiones comunales muy fuertes. Entonces, no sé, entiendo y concedo tu punto, Sumapaz, escucha, eso sí es otro mundo y eso no respeta las dinámicas urbanas de lo que tenemos en Chapinero, Rosales, incluso Ciudad Bolívar o Kennedy, pero tampoco quiero exagerar y pensar que Bogotá es única
que no podemos aprender nada de otras partes de Colombia porque no creo que sea cierto. O sea, obviamente un enfoque diferente para Bogotá por ser, pues, tener características diferentes, pero también otras partes del país también, pues, comparten mucho con otras partes del país y otras ciudades. Bueno, pues muchísimas gracias a Sí. Michael y a Juanita. Ha sido una conversación muy nutritiva y sobre todo también en ampliar eso que llamamos, sí, multicausal, pero también muchas causas, muchas consecuencias y ver también el rol de diferentes actores y me encantaron también las preguntas de la audiencia porque hablan desde el rol de ciudadano, de funcionarios públicos, de la sociedad civil y creo que ahí todos tenemos algo para poner, así sea con nuestras anécdotas, pero también con reflexiones profundas sobre cuál es el rol que me toca a mí, ese sentido de corresponsabilidad me parece interesante y el rol del entrenamiento, la formación continua, la educación y la complementariedad con medidas también de rediseño organizacional o de otras que seguramente van a aspectos más estructurales del tema. Entonces, muchas gracias a ustedes también, gracias que se quedaron hasta el final. Y con esto damos cierre a nuestro ciclo de conversatorios sobre temas importantes para la ciudad del 2023. Estén muy pendientes, ustedes que vinieron hoy recibirán de primero la invitación para nuestro primer evento del primer trimestre del 2024 sobre Visión Bogotá, en donde esperaremos contar con las personas de la administración distrital y esta visión de cómo encauzar estos temas en lo que va a ser el próximo gran reto y es el plan de desarrollo distrital a ser entregado en marzo. Entonces, muy invitados a ese espacio también, estén muy conectados y muchísimas gracias. Feliz tarde.